Hola hermanos, el día de hoy, 11 de noviembre del 2025, todos los 11 de noviembre de todos los años celebramos la memoria del primer santo que no fue mártir, San Martín de Tours, obispo, pero que originalmente fue soldado. Una vida interesantísima, ¿no? A ver, él nace alrededor del año 316 en Panonia, que eso sería hoy en día Hungría. De hecho, en la ciudad donde él nace, hoy en día se llama Szombathely, que es cerca de la frontera con Austria, ahí más o menos. Y pues su familia era pagana, ¿no? Su papá parece ser que sencillamente era de veterano del ejército y eso, pues la carrera del papá la siguió él, ¿no? Y entonces él había conseguido unas tierras como veterano en el norte de Italia y en Pavía, y ahí fue donde él realmente creció. O sea, cuando él se licenció como soldado, el papá, entonces se trasladaron a vivir ahí a esa zona de Pavía, como les digo, y ahí es donde él empieza su formación y su vida. Bueno, parece ser, bueno, aquí vamos a partir de un hecho extraordinario, que la primera hagiografía, la primera biografía de este santo, la escribe uno que lo conoció directamente, que es uno de los primeros historiadores, Sulpicio Severo. Y entonces, a partir de lo que dice Sulpicio, yo tengo por ahí esta historia eclesiástica de él, ¿cómo se llama? Entonces sale la historia de la vida de San Martín. Entonces fíjense, parece ser que ya a los 10 años empieza a asistir a la iglesia y llega a ser catecúmeno, pero en ese momento pues lo reclutan prácticamente, ¿no? Y entonces tiene que moverse. Fíjense bien la época, ¿no? Pues estamos alrededor de la época, él nace cuando recientemente la iglesia ha recibido estatus de religión lícita, y entonces, y es el momento en el que cuando él es un muchacho se está viviendo las luchas en contra del arrianismo. El arrianismo, ya saben, que niega la divinidad de Cristo, que era la más grande criatura, decía Arrio, pero que no era Dios. Y entonces este es el ambiente en donde él va creciendo, ¿no? Como era hijo de un soldado, entonces él se tuvo que unir, estaba forzado a hacerlo, esa es la ley de la época, ¿no? Y entonces ingresa a la caballería, y entonces a los 18 años, pues más o menos se calcula en el año 334, pues fue llevado ahí en la zona de Galia, en la zona de Francia, cerca de hoy lo que hoy en día es Amiens, y bueno, y ahí estuvo pues incluido dentro de la orden de los caballeros. Se llama equites en latín, o sea, son por la equitación de los caballos, de ahí viene el asunto. Bueno, y entonces estuvo incluso como parte de la escolta del emperador y parece ser que anduvo girando en varias partes de Europa precisamente por ello. Bueno, lo que sí se nos dice es que él fue bautizado. Aquí hay una doble historia, ¿no? Porque hay algunos que dicen que fue bautizado antes de ingresar al ejército, pero Sulpicio Severo dice que de hecho viene en un momento en el que él regresaba de esas rondas que tienen que hacer los soldados, pues se encuentra con un mendigo que está tiritando de frío, ¿no? Ahí cerca en la puerta de Amiens. Y entonces él, viéndolo, como buen cristiano, se quita la capa, la parte por la mitad, ¿ya? Y entonces le entrega al mendigo, le entrega la mitad. No le podía dar la capa entera porque, según la norma del ejército, la mitad de la capa le pertenecía al imperio y la otra mitad era de él. Entonces él entrega su parte. Y en la noche, esa misma noche o a la noche siguiente, pues sueña con el Señor Jesús, que vestido con la capa, dice: me ha vestido Martín, el soldado que aún no ha sido bautizado. Y entonces en la Pascua siguiente se hace bautizar, ¿no? De ahí viene todo el asunto. Entonces es un hecho. Imagínense ustedes cómo puede marcarle la vida a cualquiera, ¿no? Piensen en Francisco de Asís con el tema del leproso, ¿no? Muy pocas veces se habla de eso y es uno de los elementos fundamentales de la, llamémosle, conversión bueno, fíjense que de este término, un trozo de la capa que se conservó,
guardaron esta como reliquia, y entonces de ahí vino el término en latín, o sea, de ahí chapelle en francés, capella, porque es la capa, ¿ok? Y de ahí viene que se le llame capillas a los lugares donde se encuentra una reliquia o algo sagrado, ¿no? Ya les digo, evidentemente en francés, chaperouse es la capa, pero entendida como la que cubre, como piensen en la caperucita roja, ¿no? Entonces ahí es otra cosa, pero la capa como tal, ya la capa, no la capa con gorro, esa sería otra cosa, el chaperouse, pero es la misma raíz, ¿no? Piénsenlo, es la chape, y entonces de ahí vienen las capillas, y por eso siempre se le ha representado a él de esta manera. Bueno, el tema es que cuando ya finalmente se licencia del ejército, él se dirige encuentra finalmente su vocación y se hace discípulo de Hilario, San Hilario de Poitiers, que de hecho en ese momento es exiliado, estuvo algún tiempo con él, lo mandan al exilio porque Hilario es defensor de la doctrina cristiana. Él no se va con él, sino que se queda todavía viviendo en una pequeña cueva. Él empieza a llevar una vida eremítica, si lo quieren. Cuando regresa Hilario, se une a él de nuevo, y ahí empieza toda la historia, porque él le pide permiso para ir a colocar una capilla ahí cerca de Tours, una cueva donde él se queda en oración, y ya les digo, eso es alrededor del año 361, ¿no? Ahí lo ordena, y es Hilario el que lo ordena primero diácono y después presbítero, y como les digo, él quiere llevar una vida así más religiosa, y en Ligugé, que es el lugar a donde él se va, de hecho se considera el primer monasterio de Europa. Es el lugar donde está el primer monasterio de Europa. Entonces ahí se quedó durante 10 años. Y en lo que se movía por toda la Galia, o sea, hay varias leyendas que cuentan de sus acciones y todo, en el año 371 lo nombran obispo de Tours. Bueno, ahí como obispo, defensor fiel y acérrimo de la religión cristiana, ¿no? Contra el maniqueísmo, el priscilianismo, el gnosticismo, realmente. Pero fíjense, es interesante porque Martín, contrario a lo que actuaban otros, era muy duro, ¿no? Eran muy duros frente a la herejía, pero él trataba de llevar las cosas de otra manera, ¿no? De acercarse al hereje, acercarse al que erraba, y tratar de ayudarle a convertirse. Bueno, gran reconciliador, y de hecho va a morir cumpliendo esa misión. Había una disputa cerca del lugar donde él muere, porque es en Candés, hoy se dice Candés Saint-Martin, pues Candés de San Martín, pero realmente se llamaba solo Candés. Muere en el año 397, después de que había pues logrado resolver una disputa que había entre varios presbíteros. Y ya les digo, la basílica hoy en día ahí en Tours es muy bonita. Esa fue inaugurada en 1927. Lamentablemente la primera capilla fue destruida por los vikingos, fíjense ustedes, en el siglo V, no, más adelante. Y luego, los protestantes la destruyeron también. Bueno, vamos a lo nuestro, las lecturas. Seguimos. El texto de hoy lo habrán escuchado muchas veces, a mí me ha tocado predicarlo muchísimas veces. Del libro de la sabiduría, del capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, no se les olvide lo que les decía yo ayer, ¿no? El libro de la sabiduría es el último libro del Antiguo Testamento.
no está es un deuterocanónico. Ya saben ustedes que esta desgraciada distancia que hay entre nuestras Biblias y las Biblias de los hermanos protestantes en general. Ya, muchos de ellos están poniendo siempre en sus Biblias ahora esto que no es del segundo canon, es del primer canon, hombre, del canon alejandrino, que era el canon que utilizó la Iglesia. ¿Okay? De hecho, hay pasajes de las cartas de Pablo que parecen hacer alusión, no lo citan directamente, al libro de la sabiduría. Pero aquí, piensen, lo que acabamos de escuchar, todavía no ha venido Cristo. Todavía no ha muerto y resucitado. Pero la doctrina que está aquí se asemeja mucho a la doctrina cristiana. Pues esto es judío, ¿no? Pero se asemeja mucho a la doctrina cristiana. Los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Aquí ya abiertamente se está hablando de la vida eterna. Recuerden que los saduceos, por ejemplo, en tiempos del Señor Jesús, no creían en la vida eterna. No creían que había un más allá. Mientras que aquí hay una declaración clara de que el que ha sido elegido por Dios y permanece fiel a Dios, aún después de breves tormentos. Claro, alguno dirá, no, padre, yo alguna vez me tocó a mí, y sí es cierto, que predicando esto, utilizamos esto como primera lectura en un funeral, en unas exequias, y la familia vino a decirme, padre, muy gracias por lo que nos dijo, pero me dijo una señora, pero padre, mire que nuestro pariente pasó años en cama, años, y entonces no fue un breve sufrimiento, padre. Y le digo yo, compare eso con la eternidad. Se quedó callada la señora. Solo agachó la cabeza y se puso a llorar. Y es que eso es lo que nos pasa. Claro, es decir, es doloroso ver a un pariente, a un ser querido, a alguien largo tiempo postrado en una cama, ¿no? Con grandes sufrimientos. Y lo vemos, y vemos a grandes santos en que han vivido de esa experiencia. Se me vienen a mí a la cabeza ahora esos santos, se me fue el nombre de la santa portuguesa, ¿se acuerdan? Que también fue luego agregada a los salesianos, que vivió una en cama durante años, ¿no? Y que cada viernes tenía experiencias de la misma cruz del Señor Jesús y terminaba prácticamente sufriendo los espasmos y el dolor de Cristo crucificado. Bueno, ya se me vendrá el nombre porque a veces se me escapan así tan fácilmente. Y es una vez. Bueno, esto, o sea, son breves sufrimientos si usted lo compara con la eternidad. Es decir, si usted compara todo lo que le está pasando, toda su lucha por alcanzar la vida eterna, en el día del juicio brillarán los justos como chispas en un cañaveral. Claro. Es decir, este es el tema. O sea, cuando perdemos de vista la meta, cuando perdemos de vista la razón de nuestra existencia, le estamos dando lugar al diablo. Al diablo, por envidia del diablo. Evidentemente el libro de la sabiduría deja algunas cosas interesantes, ¿no? La envidia entendida, y estoy recordando algunos de mis clases cuando llevaba la escatología, ¿no? La envidia en sentida de que la serpiente, como no había sido creada en ese sentido de poder dialogar con Dios, entonces por eso envidiaba el que Dios se paseaba con Adán y con Eva. Y estoy diciendo lo que dicen los padres de la iglesia y en la antigüedad se decía, ¿no? Muy bello, es una imagen bella, sí, pues envidia. El diablo no solo es envidioso, el diablo es orgulloso y sobre todo tiene envidia al hombre. Claro que envidia al hombre. Claro que envidia al hombre, porque la sangre de nuestro Señor no fue derramada por el diablo. Seamos claros, o sea, la única criatura por la cual, el cosmos entendido por la cristificación, ¿no? Pero, cuidado, Él murió por nosotros, no ha muerto por los ángeles, oigan. Los ángeles no necesitan ser redimidos ni salvados. El diablo por eso envidia al ser humano y por eso quiere destruirlo. Y por eso piensa que los ataques del diablo en el momento de la muerte son muy intensos. Hay que resistirles firmes en la fe. Vamos al Evangelio. ¿Ya lo leímos? Sí, lo leímos hace algunos domingos. Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siervos inútiles. Acuérdense que hay traducciones que agregan este sentido. A ver, primer punto.
No es que el Señor Jesús está diciendo a los capataces, a los dueños, a qué sé yo, a los que son propietarios, que traten a sus colaboradores, a sus siervos, a sus empleados, que los traten con tanta injusticia. No, hombre, si aquí no es un tratado de justicia laboral, no ese es el tema. Recuerden que a lo que está Jesús refiriéndose es a la actitud farisaica de andarle pasando factura a Dios para todo. Fíjate, Señor, en lo que hemos hecho, entre nuestros ayunos, nuestras oraciones, todo. Entonces, hombre, si yo voy a hacer las cosas para ver qué consigo de Dios, entonces ya le estoy poniendo al Señor Jesús, aquí le llevo el recuento de todo lo que he hecho en su nombre. Entonces yo, sacerdote, he confesado tanta gente, he celebrado tantas misas, he dado tantas direcciones espirituales, me explico, he preparado tanto la publicación. Ay, Madre de Dios, ¿qué clase de seres humanos seremos? ¿Qué clase de hijos somos? Fíjense, porque aquí ustedes dirán, padre, pero ahí dice siervos. Volvamos al tema de María, ¿ya? Porque ella se llama a sí misma. Perdonen, yo no quiero volver sobre el tema, porque es que tanta cosa y tanto escrito, aunque ya estoy viendo muchísimo más equilibrio, lo digo con mucha tranquilidad y serenidad. Ya hay varios que ya están hablando con mayor prudencia frente a la Mater Populi Fidelis, ¿no? Entonces, porque ya están bajando el tono, ya se dieron cuenta que aquí lo que se está es evitando llegar a excesos. Bueno, pues María, el único título que se dio ella en el Evangelio de Lucas, la sierva. Yo soy la sierva del Señor, yo soy la esclava del Señor. O sea, ese es el título que ella se da a sí misma, ¿no? O sea, digo, entonces que yo me llame a mí mismo siervo del Señor, pues hombre, ¿dónde está el problema? Y hemos hecho lo que teníamos que hacer. No le puedo estar pasando factura al Señor cuando Él me ha incluido en su equipo, cuando Él me ha hecho parte de su familia, cuando Él la misericordia es Dios la que tiene hacia mí. Dios infinitamente misericordioso, que a pesar de lo que yo soy, me ha elegido, me ha llamado, en mi caso, a ser sacerdote, pero a todos a ser bautizados, no a ser creyentes. Entonces, ¿por qué voy a tener que reclamarle al Señor, que es el dueño de la vida? No, yo estoy a su servicio, lo que me mande mi Dios, porque yo le estoy agradecido más bien de que estoy trabajando en su mies. Eso es lo que tenemos que entender. Pero la actitud farisaica de andar llevando cuentas y andarle sacando al Señor Jesús, reclamándole a cada rato, no. Aquí, y repito, no es un tratado de justicia laboral. Es un tratado de responsabilidad, si lo piensan. Les invito a hacer oración. Señor, ¿merece la pena decir la verdad? ¿Trae cuenta renunciar a caprichos? ¿Tiene sentido ser generoso y compartir? ¿Qué voy a recibir por ser buen cristiano? ¿Qué me vas a dar por seguirte? A veces siento, Señor, que no merece la pena, que es mejor buscar únicamente mi interés, dejar de sentir los problemas de los demás y vivir la vida alegremente, sin renunciar a nada. Así lo siento. Y no me gusta esta sensación. Sé que tú das el 100 o el 1000 por uno, incluso el 100 por cero o el 1000 por nada, que tú pagas sin saber si vas a recibir algo. Pero a veces no lo siento así, Señor. Y te pido que me ayudes a experimentarlo. Señor, ayúdame a comprender y a sentir que amar y servir a los demás es un regalo, que vivir la verdad es una gracia tuya, que tú haces posible mi esfuerzo y mi renuncia, que seguirte y estar a tu lado es el mejor don, que somos pobres siervos y solo hemos hecho lo que debíamos. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Martín de Tours, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.